Este salmo tiene un toque eh, hermoso que nos permite, como los demás salmos, no solamente eran parte de lo que David quería expresar de sus propias experiencias, sino como él estaba siendo guiado por Dios. Él mismo da testimonio de que él fue guiado por Dios en su vida. Escribió muchas cosas que se relacionaban con su propia vida, pero a la vez tenían que ver mucho con el Señor Jesucristo. Pero también son salmos que nosotros podemos apropiar para nuestra propia experiencia, válganme la redundancia, y así encontrar la riqueza que estos salmos traen como cánticos que elevaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y que ha elevado también en los corazones de cada creyente a lo largo de toda la historia. Desde que los salmos se escribieron, tenemos salmos muy antiguos que fueron escritos por Moisés. Tenemos otro tipo de salmos que también fueron recolectados, pero la mayoría son salmos de David y por eso se conocen como salmos de David. Pero hay que entender que fueron escritos por varios autores. Pero este que vamos a ver ahora sí es un salmo de David y vamos a estudiar lo que nos dice en estos versículos, en estos 11 versículos. Vamos a dar inicio con el primer versículo el día de hoy, pero antes vamos a hacer una oración para pedir a Dios su bendición en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos la bendición que tú nos das por permitirnos esta mañana estar aquí reunidos en compañía de nuestros hermanos en Cristo que se han conectado de diferentes partes, aquí de Guatemala, de México y de otras partes del mundo como Estados Unidos. Señor, te agradecemos la gran bendición que tú nos das de poder escuchar a través de estos medios tu bendita palabra. Gracias por nuestros hermanos que tenemos en todo el mundo, que como Iglesia Universal tú nos permites gozarnos como hijos tuyos en todo el mundo, siendo parte de un solo cuerpo. Pero también te alabamos por cada iglesia local, por las que tú tienes allá en Perú, recordándote a mis consuegros, el pastor Richard, la hermana Chelita y su familia, Señor. Tú protégelos y guárdalos en este lugar, que también está muy alta el contagio. Te pedimos por nuestros hermanos en México que también están padeciendo de un alto contagio en el Distrito Federal y lo que ahora se conoce como la Ciudad de México y en otras partes. Señor, te pedimos también por nuestros hermanos en Estados Unidos que también están padeciendo de mucho contagio. Gracias por haber guardado Guatemala y seguirla guardando, Señor, con contagios muy leves, muy pocos, pero que, pues gracias a que el pueblo ha estado entendiendo, no se ha diseminado con tanta facilidad como en otros lugares. Señor, pues queremos agradecerte que podemos descansar en ti para pedir tu protección. Sabemos que nuestro paso por la tierra es muy breve y que pronto estaremos en tu presencia, sea a través de la muerte o sea a través de tu venida por tu iglesia. Nos gozamos en esto, Señor. También te agradecemos el tiempo que nos permitiste compartir con la hermana Carmelita allá en México y que por los mensajes que hemos visto asumimos que ya partió a tu presencia. Gracias por darle tan abundante vida, tan larga vida y sobre todo por el gozo que trajiste a toda su familia por tenerla tanto tiempo entre ellos y entre nosotros, Señor. Ahora sabemos que está en tu presencia disfrutando de ti y de tu gloria. Te alabamos por esto, Señor. Y Padre, pues también te agradecemos que nos permitas edificarnos en tu bendita palabra. Te rogamos que seas tú a través de tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones. En nombre bendito de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, el tiempo que yo estuve sirviendo allá en México, conocí a la señora Carmelita y a su familia y tenemos algunas notas que nos indican que ella ya partió con el Señor, partió en una edad bastante
buena, más de 90 años, y pues la última vez que la vi fue cuando estuve allá en México en la boda de su nieta, y pues fue un tiempo de poder compartir con ella y con muchas otras personas más. Así es que desde aquí les damos un fuerte abrazo de consuelo a toda su familia. Bien, pues vamos a dar inicio a leyendo este salmo, el Salmo 16. Vamos a darle una lectura completa a este salmo y dice lo siguiente: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses, a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso este salmo que Dios nos ha dejado para el gozo y consuelo de todos sus hijos, de todos los creyentes. Y vemos en este salmo que empieza diciendo Mictam, es un término que no es muy claro, es muy confuso. De hecho, podemos escuchar que hay autores que lo clasifican como una nota musical o como un símbolo musical, hasta aquellos que dicen que es un tipo de poema, pasando por se me va el nombre del reformador, Lutero, Martín Lutero, decía que significaba una especie de joya de oro o algo dorado. Como quiera que sea, es un salmo que habla algo de David y mucho de Cristo. Como toda la Escritura nos muestra y nos toca algo del Señor Jesucristo, lo toca también de muchas maneras. Y aquí vemos que el Salmo comienza diciendo en la mayoría de las perícopas o encabezados que tenemos del Salmo, que dice que es una herencia escogida. Ahora, ¿por qué dice que es una herencia escogida? Bueno, es una herencia escogida basada en la protección que Dios ofrece y que vemos en el primer versículo. Vamos a escuchar el versículo 1, si fueras tan amable. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Qué hermoso poder decir esto como lo decía David. Y es algo que podemos decir todos los que hemos conocido al Señor. En nuestra confianza en Él podemos descansar. Él conocía la capacidad de Dios, la capacidad divina que le inspiraba seguridad y le permitía refugiarse en el Señor cada vez que enfrentaba luchas o batallas. Y él experimentaba esa protección divina. Vemos que constantemente enfrentó batallas y luchas que también simbolizan mucho las batallas y luchas que nosotros efectuamos, que nosotros enfrentamos. Ahora, él las enfrentaba cuerpo a cuerpo, pero hay muchas luchas que enfrentamos también nosotros como hijos de Dios. Es muy común encontrarnos con problemas en la vida que nos llevan a acudir al Señor, a decirle: Señor, guárdame porque en ti he confiado. Quizá te encuentras en alguna situación de riesgo. Ahora nos encontramos en el problema de ser contagiados por este virus de una manera ni siquiera insospechada, podríamos decir. No podríamos darnos cuenta cuando ya estamos con el virus también nosotros. Nosotros podemos enfrentar también ese tipo de temores que nuestra carne
se inclina a dudar, se inclina a tener miedo y entrar en pánico. Todas estas cosas son las que podemos pedirle al Señor. Señor, guárdame, porque en ti he confiado. El Señor Jesucristo enfrentó muchas luchas aquí en la tierra también. Y Él sabía que Dios lo guardaba. Y vemos cómo enfrentó una gran batalla con Satanás, que Dios lo guardó y a través de la palabra le dio la victoria en cada una de sus tentaciones. Él confiaba completamente en Dios. Tú dirás, es que Él era Dios. Sí, es cierto, pero nos mostró un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ese ejemplo es ese precisamente. Si tú sabes quién es Dios, si tú sabes que Él lo llena todo, si tú sabes que Él es el creador de todas las cosas, si tú sabes que es el omnipotente, omnipresente, omnisciente, que significa que todo lo puede, que todo lo conoce, que está en todo lugar, entonces tú tienes confianza. ¿Te das cuenta por qué entonces Satanás ataca todos estos aspectos de la divinidad? Quita a Dios de tu vida y quedas completamente en la desorientación y en el absurdo total. Gracias a Dios que dejó testimonio a través de su creación, a través de las Escrituras, a través de los milagros que los profetas efectuaron para dar testimonio que lo que ellos escribían procedía de Dios, era mensaje de Dios, que ellos eran mensajeros de Dios y que sus mensajes provenían de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vemos que esto es precisamente el testimonio que tenemos escrito en la Biblia como palabra de Dios. Y esto, al estudiarla, al leerla, vamos creciendo en ese conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios. No es un tirano, no es un déspota, al contrario, es un Dios de amor, un Dios que tiene misericordia, un Dios que manifiesta gracia, un Dios que quiere perdonar. Lo vemos que así le decía al pueblo de Israel: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces Él exhorta constantemente a su pueblo a regresar a Él y también lo hace a toda la humanidad. Todo hombre que no tiene comunión con Dios vive en sus propios caminos. Esto precisamente lo lleva a una vida de pecado. Y no tiene en quién confiar. Confiar en nosotros mismos si somos demasiado frágiles, si no tenemos ningún poder. Había un chiquito que vivía acá enfrente de donde yo vivo. Él decía que tenía 2 casas, la casa donde él vivía y mi casa. Él entraba aquí como si fuera su propia casa. Abría la puerta con toda la confianza del mundo. Un día oigo ruidos en la sala familiar y me asomo y ahí estaba el famoso Martín Brandon. Entonces le digo: Martín, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, pero lo vi con la vista un poco triste y le dije: Martín, ¿te pasa algo? Es que mi vida no tiene sentido. No puedo trepar los edificios, no puedo volar, no tengo poderes, mi vida no tiene sentido. Y a mí me llamó mucho la atención y me impactó mucho escuchar a un niño de 3 o 4 años decir estas palabras. Y es efectivamente lo que pasa con todo mundo. No hay sentido. No hay poder en nosotros mismos. Pero cuando venimos a Dios y le creemos y decidimos reconciliarnos con Él de la manera que Él lo estipuló en su Evangelio y venimos a su preciosa salvación, te das cuenta lo hermoso que es tener una relación con Él y una confianza en Él. Desde la salvación, como lo vimos la vez pasada, que tenía que ver con creer, esto es la fe, creer, que en el capítulo 3 de Juan lo relaciona con la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando en el desierto fueron mordidos por serpientes y tenían que voltear a ver la asta que había hecho Moisés con una serpiente de bronce, y el que volteaba a verla era sanado. Así hace esa referencia Juan para hablarnos acerca de lo que Cristo vino a hacer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fueron palabras del Señor Jesús a un hombre llamado Nicodemo, que le decía: es simplemente creer en mí,
en que yo soy Dios. Creer en mi sacrificio en la cruz. Creer que con mi sangre he purificado todos los corazones de aquellos que voltean, de aquellos que creen, aquellos que han sido mordidos por la serpiente del pecado. Y son sanados, son limpiados, son purificados. Y por eso podemos tener una relación con Dios y una confianza plena en Dios. No hay nada más hermoso que esto. Él lo conoce todo, nosotros no. Él lo puede todo, nosotros no. Sabemos que Él tiene un plan perfecto, precioso para cada uno de nosotros. Cuando leemos en Romanos 12, 1 y 2, específicamente el versículo 2, nos dice que para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O dicho de otra manera, tú podrás vivir de 1000 maneras esta vida, pero si quieres vivir la perfecta, esa es la de Dios. Y su plan así es bueno porque así es Dios, es bueno, es agradable porque Dios no busca el mal de nosotros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice en el capítulo 29 de Jeremías. El Señor tiene pensamientos buenos para nosotros. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque Él no se equivoca. Entonces lo que nosotros oramos a Dios es: Señor, mientras tú quieras que yo te sirva aquí en la tierra, guárdame. Guárdame en salud porque la necesito para servirte. Sin embargo, sé que todo lo que permitas en mi vida siempre va a tener este toque de ser algo bueno, agradable y perfecto. Esto nos da confianza. Ver la vida de David, cómo descansó y confió en Dios y Dios no lo decepcionó nunca. Esto le daba confianza a David. Se encomendaba al Señor y cada vez que lo hacía, Dios le daba la victoria. Consultaba al Señor, dependía del Señor, llamaba al sacerdote. ¿Quieres que vaya y ataque esa ciudad? Sí, atácala. ¿Me vas a dar la victoria? Sí, te daré la victoria. Y él con toda esa confianza enfrentaba las luchas. En esa confianza enfrentemos nosotros también nuestras pruebas. Enfrentemos a nuestros enemigos. Comentábamos que así es nuestra carne, temerosa, y hay muchas luchas que enfrentamos con ella. Así también Dios quiere que confiemos en Él. Que le pidamos conforme vayamos viendo alguna debilidad de esta carne, algo que nos impide reflejar a Jesucristo. Necesitamos depender como lo hizo David, depender de Dios y confiar en Dios. Él tiene el poder para transformarnos y seguir haciéndonos a su semejanza. Ahora, esta es la confianza que el Señor tenía y quiere que nosotros también experimentemos. En Dios he confiado. Guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Qué hermosas palabras. Por eso cuando nosotros nos convertimos a Dios, no podemos tener una herencia mejor que esta. ¿Entiendes por qué el término de una herencia escogida? Pero también es una herencia escogida que da testimonio de su comunión. Leamos el versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Aquí vemos una dimensión divina de esta comunión. El Señor es su todo. No hay bien para mí fuera de ti. Significa que Dios es su todo porque la bondad de Dios es mayor que todos los bienes que podamos encontrar en la tierra. ¿Cuál es esa bondad? Yo cuando me pongo a pensar en toda la paciencia que Dios ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, soportando tanto pecado y haciéndolo con una paciencia increíble, trabajando con cada corazón para convencernos de nuestra propia maldad, para convencernos de nuestra necedad, de nuestro orgullo, de cómo siempre queremos creernos superiores a Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, convenciéndonos de una manera y de otra, conociendo Él nuestros corazones, quebrantando a algunos a través de alguna prueba emocional, a otros a través de alguna prueba o quebranto financiero y de diferentes maneras conforme cada uno lo necesita para finalmente hacer que el hombre voltee a Dios. Yo veo mucho de la bondad de Dios
en toda esta crisis de esta pandemia. Veo que esto está trayendo a mucha gente a meter freno en esa carrera de la vida para ponerse a meditar en sus caminos. Algunos metió el freno a través de alguna enfermedad que lo tuvo que hospitalizar. Y Dios tiene sus maneras, y esta puede ser una que está alcanzando a muchos corazones para meditar en sus caminos. ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto estudio? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Y dar respuesta a las preguntas que todos los humanos tenemos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y en las Sagradas Escrituras encontramos su respuesta. Qué hermoso que esto tenga y como propósito un alcance eterno, pero lo más hermoso que se lleve a cabo su propósito en ti. Sea para salvación si no eres salvo, o sea para edificación si ya lo eres. Pero siempre tiene un propósito eterno. Y qué glorioso sería que muchos a través de esta prueba llegaran a conocerlo y entonces pudieran ver que no hay un bien mayor que Dios. Nada en la vida va a ser superior a Él. Nada va a ser mejor para ti que Él. Porque todo parte desde cambiar nuestro corazón. Cuando yo me pongo a pensar el estilo de vida que llevaba antes de conocer a Dios, ¿qué hubiera pasado con mi vida si yo hubiera seguido así? Si no hubiera conocido cuando lo conocí, si no lo hubiera conocido cuando tenía aproximadamente 25 años, 25 años, ¿qué sería de mi vida ahora? Tan solo pensarlo me espanta, pero a la vez me hace ver la bondad de Dios. De no solo haberme perdonado de todos los pecados que me perdonó, sino además haberme librado de ese estilo de vida que llevaba y de todos esos pecados que hubiera cometido si hubiera seguido ese estilo de vida. Veo su bondad en muchas maneras. David lo veía. David veía su bondad al guardarlo ante esas batallas. De repente estaban a punto de matarlo y un compañero suyo mata al gigante que lo quería matar a él. Y ve la bondad de Dios. Sabe que el rey lo quiere atacar, que lo quiere matar. Y llega su hijo Jonatán, el hijo del rey, y le dice, no va a hacer nada sin decírmelo y yo te lo voy a anunciar, te voy a ayudar a guardar tu vida. Ve la bondad de Dios. Ve cómo lo protege a través del profeta Samuel. Ve la bondad de Dios. En muchas maneras vio la bondad de Dios. Y nosotros podemos verla también cuando nos acercamos a Él para una conversión auténtica, para una rendición de la voluntad o para una edificación de tu propia vida cristiana. Esta es la dimensión divina, pero también vemos una dimensión humana en los versículos 3 y 4. Vamos a escucharlos. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus oraciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Aquí habla de gente santa y de gente íntegra. Dios se goza en trabajar en cada uno de ellos. Pero ¿quién puede ser santo? ¿Quién puede ser íntegro? Solo cuando venimos a los pies de Cristo, al poner su Espíritu en nuestros corazones, logra esa transformación. Nos ha apartado de una vida de pecado, de una vida del mundo, para ahora vivir para Dios. Estos son los santos. Y empieza a producir en nosotros un corazón como el suyo y a anhelar hacer su voluntad. Estos son los íntegros, porque lo buscamos en todas las áreas de nuestra vida. Y en ellos se goza en trabajar. Y se goza en trabajar, como lo dice en Romanos 8:29, con un propósito específico. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él trabaja en nuestros corazones con ese propósito. Si hay algo que está mal, Él trabaja en nosotros para que nos demos cuenta y lo confesemos, nos arrepintamos y entonces procedamos a actuar
conforme a su propósito, conforme a su palabra. Y entonces vemos esa bondad de Dios ahí, en esos cambios que va haciendo en nuestros corazones para hacernos más semejantes a Él y nos va puliendo. De tal forma que cada vez que platicamos con alguien acerca del Señor, hay una imagen de Cristo que también les está hablando. Una epístola viviente, como dice la Escritura. Eso es lo que quiere que seamos nosotros, un mensaje que hable del Señor, de una vida transformada que hace la voluntad del Señor. Y Dios se complace con los santos, con los íntegros, en trabajar y en apoyarlos para llevar a cabo sus perfectos planes. Entonces es ahí cuando nos respalda cada vez que presentamos el Evangelio a otros. O nos respalda cuando exhortamos a algún hermano que se encuentra en algún problema o ha caído, para alentarlo. Vosotros que sois espirituales, Él quiere que los exhortemos y los alentemos en amor, considerándonos a nosotros mismos, que estamos en las mismas condiciones, en el mismo cuerpo, en la misma naturaleza caída, que queremos hacer la voluntad del Señor, alentarlos a vivir para Él. Y Dios nos usa. Pero ¿qué pasa con los que no? El versículo 3 dice que hay problemas y calamidades para todos los idólatras. Ahora, vemos que esta idolatría tenía que ver con la adoración a otros dioses. Pero ¿qué significa idolatría? Significa la adoración a cualquier cosa que ocupa o que ha usurpado el lugar que a Dios le corresponde en tu vida. Todo ser humano está hecho a la imagen de Dios. Yo quisiera recordarles algo que les comenté hace algunas semanas y que lo oí de un hombre que ya partió con el Señor hace unos días. Rabbi Zacarías, un hombre que sirvió profundamente al Señor, un apologista que pudo impactar los corazones de muchos jóvenes. Algunos los fortaleció, a otros los trajo a la fe. Él comentaba al respecto de cómo cuando llegaron con el Señor a tenderle una trampa, una de tantas, le dicen: Señor, ¿es correcto dar el impuesto a César o no? Entonces el Señor le dice: tráiganme una moneda. Le lleva la moneda y les dice: ¿cuál es la imagen y su inscripción? Le dice: de César. Entonces, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ellos tendrían que haber dado una pregunta de seguimiento. ¿Y qué es de Dios? A lo que Cristo hubiera contestado: ¿cuál es la imagen que está impresa en ti? Tú eres hecho a la imagen de Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Y todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, que no es Dios, eso es un ídolo. Tú podrás decir tu trabajo, si es lo más importante para ti y ocupa el lugar que a Dios le corresponde de ser lo más importante, se convierte en un ídolo. Y pueden ser cosas buenas, tú podrías decir mi familia, mi trabajo, mi deporte, como podrías decir también cosas malas. El alcohol, las drogas, el dinero, etc. Todo aquello se convierte en un ídolo si ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Cómo puedo darme cuenta que no está algo más sino Dios? ¿Qué es lo que hace tu día? ¿Qué es lo que hace tu vida? ¿Cuál es el objetivo por el cual amaneces cada día? ¿Es Dios? Está en el lugar correcto. Te felicito. Mantente así. No es difícil hacerlo. Como hijos de Dios podemos compartir con Él, platicar con Él día con día, porque Él nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia. No permitas que pase un día sin esa comunión con Dios, de escuchar su voz. Y tú le hablas a Él a través de la oración, consciente de su presencia, consciente de que Él te escucha. Y en eso vamos creciendo, en esa comunión con Dios. Y entonces Él va guiando nuestros caminos. Está en el lugar correcto.
manténlo así. Para los santos y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Mantente en comunión con Dios. A través de su palabra te va a decir las cosas que Él aprueba y cuáles son las que desaprueba. Como hijo de Dios, cuando queremos hacer su voluntad, nos gozamos en hacer las que Él aprueba. Y si por alguna razón no hemos podido llegarlo a hacer, le oramos y confiamos en su poder para tener esa victoria. Pero también nos separamos de las que no aprueba. Esto va logrando una fortaleza espiritual. Y esta se logra, vemos que en la Biblia nos dice que seamos llenos de su espíritu, en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Y este espíritu, estar llenos del espíritu, no es difícil. Podemos vivir llenos del espíritu, al no contristarlo, al no apagarlo y al llenarnos de él. ¿Cómo es que lo contristamos? Cuando nosotros hacemos pecados de cosas que no debemos hacer, ahí lo contristamos. ¿Cómo es que lo apagamos? Cuando no hacemos las cosas que sí debemos hacer, así lo apagamos. Esto lo encontramos en Efesios 4:30 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 en adelante, y en su contexto respectivo. Pero también vivimos llenos del Espíritu cuando vivimos conscientes de su presencia en cada momento. Ahora, estando en estas condiciones te das cuenta por qué es fácil mantenernos en su comunión. Sabiendo que Él está en todas partes, que Él lo llena todo. No voy a permitir una imagen indecente en mi celular. No voy a permitir algún comentario ofensivo o blasfemo. Ni en mi celular ni en mis conversaciones. Porque soy consciente de la presencia de Dios en todo momento. Y busco hacer su voluntad y busco agradarlo. Entonces podemos ver cómo Dios nos libra del pecado a través de Cristo Jesús, nos trae a su comunión y vivimos creciendo en el Espíritu y lejos de la vida que antes teníamos en una idolatría constante. También vemos que es una hermosa herencia en los versículos 5 al 8, que da testimonio de su confianza pasada y presente en el Señor. Vamos a escuchar el versículo 5. Ahorita vamos a ver del 5 al 8, pero vamos a ver primero el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El Señor es su todo. Y Él depende del Señor. Y al depender del Señor, no lo hace como algo al azar. No, sino Él depende del Señor con toda la seguridad de su presencia. Él depende del Señor con toda la esperanza, pero no esperanza en algo de a ver si sucede o no sucede, sino una esperanza ciertísima de que todo lo que Dios hace es lo perfecto, de que todo lo que Dios comienza también lo termina, de que todo lo que Dios inició en tu vida la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice en Filipenses 1:6. Todo lo que Dios hace es perfecto, entonces debe ser nuestra esperanza. Con toda seguridad debemos depender de Dios. Aquí dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Una copa simboliza el futuro, simboliza destino, simboliza suerte. ¿En qué sentido? No es como una especie de bolita mágica que vamos a pedirle que nos diga cuál es nuestro futuro, o que anhelamos saber cuándo es el día que el Señor vaya a regresar, cuando Él nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora, o cuál es el destino, de qué manera voy a morir. No es en ese sentido, sino en el sentido de que sé que mi futuro está escrito. ¿Cuál es?
la eternidad en el cielo. Yo a veces comento a las personas, ¿tienes la seguridad de que al morir vas a ir al cielo? Ahí me doy una idea si tienen claridad con su salvación. Porque cuando me contestan, no lo sé, cuando piensan que es como ir a la escuela y hacer un examen, yo recuerdo en una ocasión un amigo que lo veía muy tranquilo. Entonces tú veías a la gente tranquila como la que había estudiado y que simplemente iba a examinarse porque había estudiado y iban a contestar correctamente. Y entonces un amigo, este amigo me dice, le digo, oye, ¿estudiaste bien? ¿Te preparaste bien? Porque te veo muy tranquilo. No pude estudiar. ¿Y entonces por qué estás tan tranquilo? No, pues es que el que nada sabe, nada teme. Un dicho mal dicho. Dios quiere que nosotros estemos seguros de esto. Dicho de otra manera, lo más importante que tienes que arreglar en esta vida es a dónde vas a ir en la eternidad. Solamente tienes una vida. Y dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Necesitamos tener arreglado esto. Y no es algo que podemos dejar a la suerte, sino tú tienes la seguridad de que al morir vas a ir al cielo cuando le has rendido tu voluntad y has aceptado el perfecto sacrificio de Jesucristo en la cruz por tus pecados, que con su sangre te ha redimido, te ha limpiado de todos tus pecados y te ha reconciliado con Dios, y como sello ha puesto su Espíritu en ti, como unas arras de una herencia eterna que nos va a dar. Y entonces tenemos esa seguridad de la salvación, de que al morir vamos a ir al cielo. Entonces nos libra de todos nuestros temores. Entonces hay un destino correcto, seguro, confiable. Nuestro destino es el cielo. Entonces nuestra suerte no es a ver si es buena o si es mala. En alguna ocasión un señor tenía un caballo. Y ese caballo no fue algo que él compró, sino que de repente llegó a su establo. Y llegaban los vecinos y le decían, ¡qué buena suerte! Mira cómo el caballo llegó solito a tu establo. Y él les decía, no es buena suerte ni mala suerte. Necesitamos confiar que los planes de Dios son los mejores. Y luego se va el caballo y llegan los vecinos y le dicen, ¡ay, qué mala suerte! Perdiste el caballo que había llegado. Dice, no es mala suerte. No hay buena suerte ni mala suerte. Yo confío que Dios todo lo hace bien. Luego resulta que viene el caballo con muchos más caballos. Ya traía a las yeguas y traía toda la familia de caballos. Entonces le dicen, ¡ay, qué buena suerte! Mira cuántos caballos trajo. No hay buena suerte ni mala suerte. Dios tiene un plan perfecto. Él todo lo hace bien. Y de repente, su hijo montando el caballo cae y queda lesionado de una pierna. ¡Ay, qué mala suerte! El caballo lesionó a tu hijo. No hay buena suerte ni mala suerte. Dios todo lo hace bien. En ese tiempo empezaron a reclutar a los jóvenes para llevarlos a la guerra, y este hijo que estaba lesionado de la pierna no fue reclutado. Y llegan los vecinos y le dicen, ¡ay, qué buena suerte! Por haberse herido tu hijo, ya no fue a la guerra. Y así, hasta que finalmente tuvo que convencerlos que la suerte depende de Dios. Cuando tú dependes de Dios, tienes garantía de la mejor suerte. Y algo así es lo que quiere Dios que entendamos a través de este versículo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Dice el versículo 6, Blanquita. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. La herencia y las cuerdas aluden a la medición de tierras. Esta era la forma como se medía y finalmente era la heredad que tocaba a cada persona, y no podían mover los linderos, sino tenían que respetar cada uno su propia heredad. Y él dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál era esa heredad? Dios era su porción, mayor que toda la tierra conquistada.
del pueblo de Israel. No puedes tener mayor posesión que esta. Que tu vida esté rendida a Dios. A final de cuentas, desnudos venimos y desnudos nos iremos. Nada trajimos, nada nos llevaremos. ¿No se te hace demasiado absurdo que el diablo se salga con la suya en el engaño de hacernos creer que debemos dar nuestra vida por las cosas que aquí se quedan? Así veo a muchas personas. Sí, hay mucho de lo cual puede entretener nuestra mente, nuestros corazones, nuestra vida. Siempre vas a encontrar algo más que puedas estudiar, algo más que puedas desarrollar, algún negocio más que puedas hacer. Pero necesitas darte tu tiempo con el Señor como lo más importante en tu vida, porque a final de cuentas, todo se queda. Recuerdo haber escuchado en una ocasión respecto de un millonario de mi país que se llamaba, de apellido Trullet. Este hombre, dentro de las cosas o propiedades que tenía, él construyó una iglesia, una capilla, era ecuménica, ahí podía ofrecer cualquier tipo de religión. Tenía una cruz, entonces suponemos que tendría que ser cristiana, y se conocía como la capilla de los Trullet. Se veía ahí de ciertas playas, se alcanzaba a ver en el cerro esa capilla y una cruz. Y una persona curiosa llega y le pregunta al abogado: oiga, ¿cuánto dejó este señor? Y de una manera un tanto suspicaz le dice el abogado, le muestra los libros: mire, lo dejó todo, no se pudo llevar nada. Sí, le dijo una gran verdad. Quizá él quería escuchar nada más en cuanto al monto, ¿verdad? O en cuanto a las propiedades, pero él le dijo una gran verdad. Y así es con cada uno de nosotros. Nada nos podemos llevar. Por eso es importante que entendamos esto. Que tu vida esté llena del Señor. Que Él sea nuestro todo. ¿Qué significa esto? Mi todo en mi comportamiento en cada área de la vida. ¿Sí? Necesitamos depender del Señor en cada momento. Significa que trataré de manifestar a Cristo con mis vecinos, con mis hijos, con mis nietos, con mi esposa, en cada lugar, manifestar a Cristo. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Tenemos la humildad para poder pedir perdón y también el deseo de cambiar y así seguir creciendo y manifestando cada vez más a Jesucristo. Y te darás cuenta que entonces no tienes mayor posesión que esta aquí en la tierra. Y el Señor es tu todo, como lo era para el salmista. Pero también vemos que bendice al Señor porque Él es quien le enseña en todas las áreas y en todo lugar. Él es quien lo aconseja en todo momento, dicen los versículos 7 y 8. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto lo decía David. Él sabía que contaba con la presencia del Señor. Por eso cuando él iba en la batalla, me lo imagino en su caballo, consciente de la presencia de Dios. Como aquella ilustración famosa del hombre que va viendo sus huellas y a la par va viendo otras y va contento porque el Señor va a su lado. Pero de repente solamente ve unas huellas y le dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Hoy, no te he abandonado. Las huellas que ves son las mías, yo te llevo encima. Así se sentía David, con esa confianza, con la presencia de Dios. Qué hermoso sentir esa presencia. Yo recuerdo en la primaria haber tenido problemas para integrarme al grupo de niños. Yo ya llegué desfasado como por un mes y ya todo el mundo se conocía, tenían sus amigos y demás. Pues había uno con el que no tenía yo mucha simpatía y siempre procuraba robarme la torta en el recreo o hacerme alguna maldad. Entonces tenía un vecino que iba
2 o 3 grados más arriba que yo. Y un día nos encontramos en el camino y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y le digo, bien, ¿te gusta la escuela? Pues sí, pero hay cosas que no me gustan. ¿Cómo qué? Como que me roban la torta en el recreo y hay un chico que me está causando muchos malestares. Y me dice, ¿y por qué no te defiendes? Es que me da miedo porque su hermano es más grande que yo. Y dice, ¿así? Pues ahora voy a ir contigo y tú te defiendes. Porque yo te voy a estar cuidando para que nadie más se acerque a agredirte. Y entonces yo ya me sentía protegido. Porque no tenía un hermano mayor que yo, pero sí tenía un vecino que era mayor que yo, fuerte, y me daba confianza entonces de ir a la escuela y defender mis derechos. Pero, a fin y al cabo, niños, y la referencia un poco burda, pero cuando tú estás consciente de la presencia de Dios y quién es Dios, cuando a través de la lectura de su palabra, cuando tú lo has hecho, le has dado la prioridad en tu vida, porque Jehová está a mi diestra, no seré conmovido, le has dado la prioridad en tu vida, entonces vas conociéndolo más. A través de la Biblia se nos manifiesta cómo es. Vas conociendo quién es Dios, vas conociendo su poder, vas viendo que no hay ningún límite para su poder. Recordarás que enfrentó David en el poder de Dios a Goliat. Recordarás que el poder de Dios levantó las aguas para que caminara el pueblo sobre tierra seca. Todo esto le daba la confianza a David. Él sabía que Dios lo iba a librar y en esa confianza emprendía las batallas. Hazlo la prioridad en tu vida. No dejes que pase un día sin cultivar tu comunión con Él. Cuida estas prioridades. Dios primero tiene que ser en tu vida lo más esencial, lo primordial, lo que abarque tu ser. Luego, tu familia. Luego, tus negocios. Y luego, tu hobby y todo lo demás. Cuida esas prioridades y entonces podrás disfrutar como lo hizo el rey David. El Señor sabía que Él es Dios, enfrentaba muchos ataques, pero siempre contaba con la sabiduría para responder a cada uno de ellos. Depende del Señor. Él te dará respuesta ante todos esos ataques. Vemos que esta era la confianza que tenía en estos versículos 7 y 8, pero finalmente vemos también que era una heredad o una herencia escogida por la confianza o por el testimonio que tenía en su confianza presente y futura. No nomás en la pasada y presente, ahora también en la presente y futura que vemos en los siguientes versículos del 9 al 11. Vamos a leer primero el versículo 9. Blanquita, ¿puedes leer el versículo 9? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Vemos que se alegró el corazón, que se gozó el alma, que el cuerpo descansó. Su gozo era completo, sentimental, intelectual y físicamente. ¿Cómo no va a serlo si nuestra confianza está en Dios? Bueno, ¿vienen problemas? Sí. ¿Tenemos un fuerte problema de salud? Sí. ¿Fuerte problema económico? También. Pero sabemos a quién acudir. Y puede descansar, gozarse nuestro corazón al poder poner en oración estas cosas y hacerle caso a Dios en Filipenses 4, 6 y 7. No me voy a afanar, Señor. Aquí está en oración este problema. Es un problema de salud que está pegando a todo el mundo. Guárdanos. Es un problema económico. Se ha contraído la economía. Provéenos. Y me gozo porque puedo depender de ti, Señor. Se gozó el corazón, se alegró el alma y entonces puedes dormir reposado, descansado. Esa es la paz que experimentan los que confían en Dios. ¿No se te hace entonces una hermosa heredad?
el tener a Dios como tu posesión, el ser tú un hijo de Dios y descansar en que todo lo que Él hace es perfecto. Y en el versículo 10 vemos cómo se trasluce un futuro que es sobrepasado en el límite de la muerte, o sobrepasa el límite de la muerte. Vamos a leer el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque aquí David estaba hablando en cuanto a su vida, cuando enfrentaba esas luchas, él podía descansar en el Señor que lo libraría de la muerte. Ahí quizá está haciendo referencia a este hecho: Señor, líbrame de la muerte. No permitirás que yo parta y que mi alma quede en el Seol, ni que vea corrupción. Tú me darás la victoria contra estos enemigos. Pero vemos que Dios le daba vez tras vez esa victoria. Y en cierta medida, en ese aspecto, veía el cumplimiento de las promesas divinas. Pero un día finalmente Él murió. ¿Y qué pasó? Fue sepultado y su cuerpo vio corrupción. Pero como era profeta, ahí estaba hablándonos de un superior David, del más grande David, de Jesús, el Rey de Israel, que él no iba a ver corrupción y su alma no permanecería en el Seol. Aquí esto fue lo que usaron tanto Pedro en su predicación cuando ganó más de 3,000 convertidos, como Pablo. Ambos usaron este versículo para hacer referencia a este más grande David. Leamos en el capítulo 2 de Hechos. Vamos a ver algunos versículos. Dice lo siguiente a partir del versículo 25. Porque David dice de él, o sea, del Señor: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y continúa diciendo algunas referencias a los salmos para hacer ver que Cristo, el que habían crucificado, había resucitado y que se les había aparecido a ellos. Y a través de los diferentes milagros que ellos realizaron, la gente al ver esos milagros creían en el Señor y se convertían. De esta manera fue escribiéndose el Nuevo Testamento. Sí, Jesús no vio corrupción. Jesús resucitó y Él está vivo. ¿Y sabes algo? Está con nosotros en la persona de su Espíritu. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Tú ya aceptaste su salvación? ¿Tú ya le has rendido tu vida a Cristo? Entonces ha puesto su Espíritu en ti. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Ahora mora en ti.
Y Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Y lo ha cumplido. Él está en cada hijo suyo. ¿No te regocijas de esta bendición? Y además de su promesa que un día también estaremos en su presencia, con un cuerpo transformado que no tendrá ninguna relación con el pecado. ¿No te emociona pensar que vamos a estar en un lugar donde el pecado ya no existirá más? Ni en una naturaleza caída, porque ésta será transformada semejante a la de Jesucristo. No habrá pecado, será la gloria por toda la eternidad. En esto se gozaba David al escribir esto, y de esto hacía referencia al Señor Jesucristo. Y vemos entonces que inicia el poema con la manifestación de la bondad de Dios y culmina con la revelación de un camino que nos permite disfrutar de su compañía. Dice el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. La senda de la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. No solo vida en esta vida, no solo vida aquí en la tierra, al transformar nuestros corazones y disfrutar estas relaciones, sino también vida eterna. Es la que nos espera en Él por toda la eternidad. Yo quisiera terminar compartiendo lo que ocurrió con un seminarista al haberse inscrito en un seminario para recibir algunos cursos. Después de inscribirse, habla con el director, un hombre muy respetado y un teólogo muy apreciado. Le pregunta: ¿me llevará mucho el poder aprender a través de los diferentes cursos de teología en lo que consiste la hermosa redención en el amor que hay en Cristo Jesús? A lo que este hombre le contesta: ni toda la eternidad alcanzará para que usted comprenda el amor de Dios, mi estimado amigo. Entonces este joven, sintiéndose un poco ofendido porque pensaba que dudaba de su capacidad, le responde: ¿acaso cree que de veras soy muy tonto? Le dice: no, amigo, no es que usted sea tonto. Es que para conocer el amor de Dios es algo que no se puede medir. Tan solo un día en lo eterno, en lo infinito, en lo glorioso, no le alcanzaría más que conocer un poco de este amor divino. Así es que, amigo mío, yo le aconsejo que mejor me escuche y haga lo que le digo. No se preocupe en analizarlo, en comprenderlo, en puntualizarlo. Confórmese con experimentarlo. La vida cristiana es una vida, es un andar, es una experiencia día con día, en todo momento y en todas tus relaciones, experimentando el amor de Cristo en cada momento. David lo experimentaba, Jesús lo experimentó, y Dios quiere que lo experimentes tú también. Vamos a orar. Padre amado, ante tu gran amor, todo queda reducido a nada cuando lo examinamos a través de tu bendita palabra. No había nada que pudiera infundir temor en David, porque él confiaba en tu protección y en tus cuidados. Y tú también quieres que esta sea una experiencia de cada hijo tuyo. Permítenos descansarte en tus manos todas las preocupaciones que podamos tener, confiado plenamente en tu protección, en tus cuidados, basados en tu amor. Gracias, Dios, por la hermosa salvación que nos has dado. Nosotros quisiéramos que esto lo pudieran conocer nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos.
danos la gracia de poderles compartir. Ábrenos puertas para compartirles tu palabra. Gracias por todos estos corazones donde has puesto el cargo de compartir estos mensajes. Permite que llegue a cada corazón que lo necesita. Te rogamos por todos aquellos que aún no han volteado a ti, cuyas vidas están en profunda desesperación, en constante angustia, en pánico terrible, y no encuentran sosiego en su interior. Señor, haz que sus rostros sean vueltos a ti, que pidan perdón por sus pecados, que vengan a tus pies. Y úsanos para esto, Señor. Gracias por esta enseñanza y por estos hermosos salmos que nos infunden una confianza en ti, Señor, una profunda confianza en ti. Síguenos alentando a través de ellos y guíanos para el próximo que vamos a ver también el domingo entrante. Señor, nos encomendamos en tus manos pidiéndote tus cuidados, pidiendo tu protección y pidiendo tu paz. En nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Que el Señor los bendiga y si Dios quiere nos seguiremos edificando a través de estos salmos el próximo domingo. Que tengan un excelente domingo. Disfrútenlo con su familia.